Este es un segundo ejemplo que voy a explicarles sobre el equilibrio de una partícula. Y dice lo siguiente. Como parte de un diseño de un nuevo velero, se desea determinar la fuerza de arrastre que puede esperarse a cierta velocidad. Este de aquí que se ve es el casco del velero que se va a probar. Dice aquí, para hacerlo se coloca el modelo del casco propuesto en un canal de prueba, que es este, y este es el canal. Y se usan 3 cables para mantener su proa en el eje dentro del canal. Bueno, entonces se usa este cable y este cable, respectivamente AB, AC y AD. Las lecturas de los dinamómetros son instrumentos que sirven para medir la fuerza. Indican que para una velocidad dada, la tensión es de 40 libras en el cable AB, es decir, en este cable que tenemos aquí. Y de 60 libras en el cable AD, es decir, en este que tenemos acá. Entonces aquí ya me están diciendo que aquí hay una tensión y que tenemos otra a lo largo de AD. Bueno, ahí ya estamos identificando las fuerzas que vamos a tener. Adicionalmente me están diciendo que AB es igual a 40 libras. Y por su parte AD igual a 60 libras. Bueno, ¿qué más dice? Determínese la fuerza de arrastre ejercida sobre el casco. Es decir, la fuerza que va en este sentido. Esta sería una cuarta fuerza, la que está actuando sobre el casco. Le vamos a llamar a esta fuerza de arrastre, tal como dice ahí, literalmente. Realmente la forma en que se nombran es indistinto, pero aquí como para estar contextualizando lo que dice el enunciado. Entonces hay que determinar esta fuerza de arrastre y la tensión en el cable AC. Es decir, me están diciendo que aquí hay otra tensión, lo cual es muy natural porque hay otro cable. Entonces hay que determinar también esta tensión. A esta fuerza genéricamente le voy a llamar pues así como se indica, AC. Y estos son los datos que tenemos para este ejercicio. Les decía yo que este esquema representativo realista del ejercicio que vamos a hacer se le suele llamar diagrama espacial. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunos cálculos preliminares aún antes de hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿Cuáles son esos cálculos preliminares que hay que hacer y que no hicimos en la clase pasada? En la clase pasada nos habían dado como datos ángulos. Miren, una dirección de 50 y una dirección de 30, respectivamente para AB y para AC. En el caso particular de este ejercicio, si observan aquí no me están dando ángulos, pero lo que sí poseemos son distancias, es decir, estas distancias que aparecen indicadas aquí. Bueno, a través de esas distancias vamos a direccionar cada una de las fuerzas, particularmente la correspondiente a AB y a AC. ¿Por qué digo que particularmente esas dos? Porque en el caso de la fuerza de arrastre es una fuerza horizontal, luego entonces su dirección es conocida, es horizontal. En el caso de la tensión que desarrolla el cable AD, pues es una fuerza vertical. Las únicas que tenemos que direccionar son las fuerzas inclinadas, porque esas hay que medir el grado de inclinación que tenemos y se puede hacer de dos formas, ya sea con ángulos o a través de una relación de lados, como en su momento vimos cuando hacíamos descomposición de fuerzas. Bueno, entonces, para este caso, si observan, aquí se forma un triángulo rectángulo, aquí en esta parte. Bueno, lo voy a hacer de este lado, para que no me estorbe. Bueno, este es el que se forma aquí. Bueno, aproximadamente. Luego entonces tenemos tenemos un desplazamiento horizontal de 7 y uno vertical de 4. En este caso son
pies, la medida de longitud que nos están indicando. Y acá se forma otro triángulo rectángulo, que es un desplazamiento horizontal de 1.5 pies y desplazamiento vertical de 4 pies. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que determinar de ellos? Pues la hipotenusa para poder entonces hacer su descomposición. Y esos son los cálculos preliminares que hay que hacer. Bueno, aquí incluso las clasifico. Comienzo con el cálculo de la hipotenusa de AB, es decir, esta hipotenusa. Según el teorema de Pitágoras, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ya más o menos les había dicho que nosotros vamos a interpretar que el cateto A es el horizontal, de tal manera que para este primer triángulo rectángulo que aquí tenemos, A es igual a 7. Luego entonces hago la sustitución correspondiente. Raíz cuadrada de 7 al cuadrado más, en este caso, este otro cateto, el vertical, es igual a 4, esta distancia que tenemos acá. Bueno, aquí recuerden que primero se efectúan los cuadrados, se hace la suma y hasta el final se hace la raíz. Si no, les va a dar alguna otra cantidad diferente a este. En el caso que nos ocupa, da 8.06 pies. Análogamente hacemos lo mismo para la hipotenusa aquí, para la tensión o para el cable AC. Aquí tenemos, por otro lado, que A, en este caso el cateto horizontal, es igual a 1.5 y B es igual a 4. Hago la sustitución correspondiente. Se efectúan los cuadrados, se suma, se saca raíz. Y da igual a 4.27 pies. Entonces, esa es la razón por la cual ahora sí tengo que hacer este cálculo preliminar, porque no me están dando ángulos. Bueno, una vez que ya tengo el valor de las hipotenusas de cada una de estas dos fuerzas inclinadas, ya podemos entonces pasar a dibujar el diagrama del cuerpo libre. Entonces, el diagrama del cuerpo libre, como les expliqué en la clase pasada, es este mismo esquema, el diagrama espacial, pero con una referencia a través de eje coordenados y en el cual limpiamos todo el dibujo y solamente expresamos las fuerzas que acá marqué de color azul conforme fui haciendo la lectura del ejercicio y las identificamos acá, en este caso las puse de color rojo, pero es indistinto cómo la pongan, de qué color. Lo importante es identificarlas y limpiar ese dibujo y de tal manera que únicamente aparezcan las fuerzas involucradas dentro del sistema que deseamos resolver. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Hasta ahora todo bien, profe. Sí, profesora, todo bien. De acuerdo. Bueno, entonces, a partir de este planteamiento del diagrama del cuerpo libre, entonces ya nos pasamos al paso 2 y al paso 3 respectivamente, que serían aplicar las ecuaciones de equilibrio tanto en X como en Y. Aquí, antes de pasar a eso, me gustaría que hiciéramos un razonamiento juntos. Miren, las fuerzas inclinadas, para nuestro caso, AB y AC, siempre hay que descomponerlas, siempre. Entonces, eso ya es como regla. Parece algo banal, parece algo obvio, pero espero que no se les olvide. Cada vez que ustedes vean fuerzas inclinadas, se tienen que descomponer sí o sí. No es si quiero descomponerlas, es que las tengo que descomponer por esas sencillas razones, por su condición de ser fuerzas inclinadas. ¿Sí quedó entendido? Sí. ¿Cómo, profe? ¿Me puede repetir? Sí, Profe. sí. De Sí, profe. acuerdo. Les comentaba, para quien no escuchó y que quiere que lo repita, que por favor también espero que le suba el volumen de sus dispositivos, de su computadora. Lo que les acabo de decir es que todas las fuerzas inclinadas, en el caso que nos ocupa tanto AB como AC, siempre, siempre, y siempre es siempre, se tienen que descomponer. No es si queremos descomponerlas o no, es que tenemos que descomponerlas. Ahora bien, en ese sentido, cuando a las fuerzas inclinadas, miren, y en ese caso hay que entender que las fuerzas inclinadas siempre, y una vez más, siempre es siempre, siempre van a tener una componente en X y siempre van a tener una componente en Y, siempre. Solamente las que no son inclinadas, como en el caso de este ejemplo, la fuerza de arrastre y la fuerza AD, que marcadamente la de arrastre es horizontal y la AD es vertical, esas fuerzas no son inclinadas. Luego entonces no hay que descomponerlas, porque la de arrastre está en X, la de AD está en Y. Eso significa que arrastre no hay en Y y por otro lado que no hay componente de AD a lo largo de X. Bueno, entonces
Recapitulando, cuando esa fuerza inclinada es una fuerza desconocida, para este ejemplo, AC es una fuerza desconocida. Pues va a ser desconocida tanto en X como en Y. En los dos sentidos va a ser desconocida. Y eso siempre va a pasar con todas las fuerzas inclinadas desconocidas. Siempre van a ser desconocidas en los dos sentidos. ¿Sí quedó entendido? Sí. Sí, profe. Sí. De acuerdo. Entonces, miren, tenemos dos ecuaciones de equilibrio que son las que estamos usando cuando hablamos del equilibrio de una partícula. Las voy a escribir aquí. Bueno, esas son las dos ecuaciones de equilibrio que tenemos. Miren, antes de continuar, voy a regresar al ejemplo que les expliqué en la clase pasada. Las dos fuerzas desconocidas, que eran tanto AB como AC, ¿qué tienen en común? Los dos tienen componentes, ¿no? Perdón? Que las dos tienen componentes, tanto en X como en Y. Así es. Lo que tienen en común, y siendo un poco más sencillos en la terminología, es que las dos son fuerzas inclinadas. Significa que si yo escogía sumatoria de fuerzas en X, iban a aparecer como incógnitas la componente en X de AB y la componente en X de AC. Y que si hacía sumatoria de fuerzas en Y, iban a aparecer en la ecuación resultante la componente en Y de AB y la componente en Y de AC. Es decir, que en ambos sentidos iban a aparecer las dos cantidades como variables. Luego entonces ahí no importaba si comenzaba con X o si comenzaba con Y, no importaba cómo iniciara, iban a aparecer tanto AB como AC como incógnitas. Y luego entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer o lo que se hizo en la clase pasada? Resolverlas simultáneamente, porque no había otra forma de hacerlo. Regresemos a este ejercicio que es el de ahora. Veamos. Acá el comentario que quiero hacer antes de explicarles es que siempre hay que comenzar con la ecuación de equilibrio que tenga menos variables. Ya vimos que en el caso del ejemplo de la clase pasada, tanto en X como en Y teníamos la misma cantidad de variables, 2. Por lo tanto, no importaba con cuál comenzáramos, íbamos a tener ese pequeño escollo. Bueno, veamos qué ocurre con este ejemplo. ¿Cuáles son las fuerzas desconocidas que tenemos aquí? Pues son dos. Las voy a encerrar. Es la fuerza de arrastre y la fuerza AC. Esas dos son las fuerzas desconocidas. Pensemos en que estamos aplicando la primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Ahora bien, aún antes de pensar en cómo plantear la ecuación, pensemos en X cuántas incógnitas vamos a tener. Lanzo la pregunta para quien la desea responder. Las variables en A, AC, AB y el arrastre, ¿no? Bueno, en el caso de AB sí conocemos que es igual a 40 libras, según nos decía el dato. Las únicas Serían fuerzas dos incógnitas, desconocidas. ¿no? ¿Cuántas, perdón? Dos. Muy bien, en X tenemos dos incógnitas, tanto el arrastre, porque está en X, como AC, porque es una fuerza inclinada. Y acabo de mencionar que las fuerzas inclinadas desconocidas son desconocidas tanto en X como en Y, por su condición de ser inclinadas. Ahora bien, pensemos, ¿y qué sucedería si comienzo con sumatoria de fuerzas en Y? En Y, ¿cuántas incógnitas voy a tener? Una nomás, ¿no? Nada más una, efectivamente. La única desconocida en Y es AC, porque la de arrastre está en X.
Luego entonces, ¿con cuál ecuación me conviene comenzar? ¿Con X o con Y? Con Y. Con Y. Con Y, ¿no? Porque tiene más datos. Exactamente, con Y. Y no porque tenga más datos, sino porque tengo menos incógnitas. En este caso, solamente una. Entonces, no siempre hay que comenzar con X, no siempre hay que comenzar con Y. Hay que contextualizar el ejercicio y ver con cuál nos conviene comenzar. Reitero, en el ejemplo de la clase pasada, no importaba con cuál iniciara, iban a aparecer las dos incógnitas en las dos ecuaciones. Bueno, entonces, acabamos de definir que me conviene iniciar con sumatoria de fuerzas en Y, solamente porque tiene menos variables, en este caso una. Entonces, siempre vamos a buscar la ecuación de equilibrio en la que tenga una sola incógnita. Si tengo dos, no sería una opción, a menos que en las dos tenga dos incógnitas, pues entonces no importaría con cuál iniciara. Bueno, entonces, por eso en este paso 2 inicio con sumatoria de fuerzas en Y. Porque ya acabamos de analizar que tenemos una sola incógnita. Ahora sí, comencemos a descomponer las fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que están en Y? Pues AB, AC y AD. Recuerden que las fuerzas inclinadas están tanto en X como en Y. Es decir, que si yo quisiera hacer el análisis de cuántas fuerzas están en X, sería AB, AC y el arrastre. Bueno, pero entonces, acá en nuestro caso vamos a comenzar con suma de fuerzas en Y. Entonces hay que descomponer todas las que estén en Y. AD, AC y AD. Bueno, voy a irme en orden. Voy a comenzar con la de AB. AB en Y va hacia arriba, luego entonces va a ser más. Y AB es igual a 40, pues escribo el 40. Como deseo obtener su componente a lo largo del eje Y, pues voy a tomar o a multiplicarla por la distancia vertical que tenemos en esta relación de lados, que es igual a 4, según observábamos acá arriba en el esquema, esta distancia. Y entre el valor de la hipotenusa, que fue el que obtuvimos acá en el cálculo preliminar para AB. Este valor. Bueno, entonces la descomposición a lo largo de AB sería igual a más 40 por 4 entre 8.6. Y escribo esa operación, que es la que está marcada aquí. Después yo continúo con la DAC. Acá quiero hacer hincapié que el orden en que aparezcan no es importante. Da lo mismo 5 más 2 que 2 más 5. Bueno, después descomponemos AC a lo largo del eje Y. Entonces va hacia arriba, entonces sería más AC por 4 entre 4.27. Recordando que lo tenemos que multiplicar siempre por el lado que va en el sentido de la fuerza que deseo investigar. Deseo investigar la fuerza en Y, pues tomo la distancia en Y de esta relación de lados que tenemos, que fue la que obtuve acá arriba, que es la de 4, 1.5, y la hipotenusa que obtuve, que fue de 4.27. Entonces sería más AC por 4 entre 4.27, y es lo que está aquí escrito. ¿El arrastre está en Y? No, por lo tanto, esa no se va a tomar en cuenta en Y, porque esa está en X, según observamos en el esquema, en el diagrama del cuerpo libre. Y nos pasamos a la fuerza AD. AD que en Y va hacia abajo, entonces va a ser negativo, menos 60. Y como ya son todas las fuerzas que están actuando a lo largo del eje Y, pues lo igualamos a 0, tal como plantea la ecuación de equilibrio. Se efectúan las operaciones, en este caso sería 40 por 4 entre 8.06, da 19.85. Luego más AC, y aquí hay que hacer la división, 4 entre 4.27 queda 0.9368. Aquí el acomodo lo invierto para ya irlo acomodando como una expresión algebraica, en donde primero va el coeficiente y después va la variable. Y el menos 60. ¿Podemos seguir haciendo operaciones? Sí, así es, porque tenemos dos términos semejantes, el 19.85 y el menos 60. Como no tienen variable, pues son semejantes. Se hace la diferencia en este caso, 19.85 menos 60, da el menos 40.15 que aquí aparece. Finalmente de esta ecuación, pues despejamos para AC, el menos 40.15 está restando, va a pasar sumando, y el punto 9368 está multiplicando, pasa dividiendo. Se efectúa la división y da igual a 42.86 libras. Y esa ya es una de las respuestas que estaba esperando obtener. Ya sea que es igual a tensión a lo largo de AC. Para este caso es igual a, nomás para recordar, 42.86. Significa que este es igual a 42.86.
Y listo. Si se fijan, para este caso, como a lo largo del eje ya había una sola variable, no tuve que apelar a usar una ecuación simultánea, sino que ya me dio una ecuación lineal y ya con la primera ecuación de equilibrio que estoy aplicando, calculé una de las dos variables que deseo investigar. Bueno, una vez que investigamos eso, nos pasamos a aplicar la otra ecuación de equilibrio que no hemos usado. Para nuestro caso, esta que es la de sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Ahora bien, ¿qué tenemos en X? Voy a comenzar igual la descomposición. Voy a comenzar con AB. AB que en X va hacia la izquierda. Entonces sería menos 40 por 7 entre 8.06. Aquí está planteada. Y luego, más, porque AC en este caso va hacia la derecha en X. AC por 1.5 entre 4.27. Aquí solamente estoy haciendo el planteamiento. Y finalmente, el arrastre que va hacia la derecha, entonces sería más el arrastre. Más el arrastre. Aquí hay que percibir que 60 no va a aparecer porque 60 está en Y, no está en X. No es una fuerza inclinada. Marcadamente está en el eje vertical y no tiene entonces ningún tipo de proyección a lo largo de X. Bueno, así quedó planteada la ecuación. Ahora sustituimos valores. ¿Cuál valor hay que sustituir? Pues este valor de AC que obtuve acá lo sustituyo. Lo sustituyo en esta expresión que acabo de obtener porque ya investigué AC. Eso significa que esta ecuación, a la hora de aplicarla y previamente haber aplicado la anterior, ya me dio una de las dos variables que desconocía y ya la convierto también en una ecuación lineal con una sola incógnita que para este caso va a ser el arrastre. Bueno, se hace la sustitución, que es lo que hago aquí en esta segunda línea. Se efectúan las operaciones, sería más menos por más, menos 40 por 7 y entre 8.06 da 34.74. Luego más por más, 42.86 por 1.5 entre 4.27 da 15.06 más el arrastre. ¿Se pueden seguir haciendo operaciones? Sí, porque estos dos son términos semejantes. Se efectúa la diferencia o la suma algebraica, como quieran verlo. Menos 34.74 más 15.06 da menos 19.68 más el arrastre. Y finalmente despejamos para el arrastre. Esta cantidad está restando, pues pasa sumando. Y de esa manera entonces ya resolvimos la segunda incógnita que se me estaba pidiendo. En este caso el arrastre va a ser igual a 19.68 libras. Entonces este arrastre y son las dos variables, las dos preguntas que se planteaban en este ejercicio. La fuerza de arrastre y la fuerza en el cable AC. Finalmente, es costumbre mía, aíslo los resultados de las operaciones y los doy de alta. Por lo tanto, entonces pongo AC es igual a 42.86, según lo que obtuvimos acá. Y el arrastre es igual a 19.68 libras.